que por ahí del 2016 fui egresé de Centro de Diseño como estudiante de diseño en medios digitales. Mucha gente me pregunta, ¿dónde estudiaste animación? Recomiéndame una carrera de animación. No hay. Apenas estamos haciendo que haya buenos maestros, buenos programas, buenas carreras en este medio. Entonces, no, mito urbano, yo no estudié animación. Yo soy egresada de medios digitales de Centro de Diseño. Posteriormente, como ya nos contó Lalo, en el 2017 obtuve la beca de IMCINE para desarrollar mi proyecto Booklet. En 2018 fue lo de la Bienal de Pictoline. Y 2020 fue el primer año en el que entré formalmente a un estudio de animación. Algo de lo que les quiero compartir a lo largo de esta plática es de nuevo como un poco el camino que he tenido. Y pues sí, tal vez por más cursi que sea, son cosas que tal vez a mí me hubiera gustado saber en mi vida como estudiante y quizá un poco antes en mi vida profesional. ¿No? Un poco de contexto. Creo que también es importante establecer la línea general, como, a ver, ¿quién soy? Sí, soy Fernanda, ahora tengo 26 años, siempre he vivido en la Ciudad de México. Sí, considero importante decir que formo parte de una clase media, lo que llamamos clase media en México, lo cual quiere decir que tuve la fortuna y el apoyo de mis padres de poder estar en escuelas privadas toda mi vida. Creo que es algo importante para compartirles, sí, justo para que no nos vayamos como confundiendo y que así tal vez podamos como conectar y como sí, como conectando e identificándonos un poquito más. Escuela privada. Mi formación, de nuevo, en toda esta parte como de contexto, asistí a una escuela privada toda mi vida, lo cual me dio muchas herramientas, pero también me formó de una manera bastante rígida y bastante estricta. Es algo con lo que estoy intentando combatir en este momento en mi vida, pero es importante en mi camino. ¿Por qué? Porque me hizo formarme de una manera en la que yo creía que tenía que poner atención 24/7 en la escuela, y eso era lo que me iba a llevar a hacer lo que fuera y tener éxito en lo que fuera. Entonces, desde toda la vida, puse 2009, pero en realidad es como toda mi vida estudiantil, existía como el estrés y como la inquietud de estar poniendo atención y como, saben, poner siempre mi atención a lo que estuviera diciendo el maestro. Si hoy pudiera ir y viajar en el tiempo, diría, dibuja y nada de lo que están diciendo va a importar. Creo que, sobre todo si hay alguien que quiera ser animador ahí afuera y todavía está estudiando, yo creo que un buen camino es ser responsable y sí, la excelencia es divertida, es buena, te forma de muchas maneras, pero si puedes dibujar en clase, hazlo porque eso te va a ir avanzando y te va a llevar, no sé, a tener como un poco más de preparación para cuando llegues al momento en el que tengas que decir, ya se acabó esto, ahora, ¿qué vamos a estudiar? Entonces, sí, háganle caso a sus maestros, pero no tanto de mí para mí. Bueno, dentro de todo este como mundo de pensamiento estricto, yo pensaba, ok, termino la escuela y fácil, escuela extranjera, animación, después tengo que estudiar una maestría y todo eso me va a llevar al mundo de la animación. Mentira. Esta era como la fórmula que yo ideé, la fórmula que yo planteé, con la que me aferré para llegar a ser animadora. Y últimamente, sobre todo como al planear esta plática, me han caído muchos veintes, y también platicando con una de mis alumnas hace un par de semanas, me di cuenta que mi carrera y mi vida es un poco la vida al revés. ¿Por qué? Porque nada del plan que hice sucedió, y de todas formas estoy contenta con mi desarrollo y con lo que he logrado. Entonces,
si se hacen fórmulas para ser felices en la vida, no les hagan caso. Bueno, lo que yo creía que iba a ser mi llave maestra para llegar a ser animadora era la universidad en el extranjero. Lo cierto es que cuando uno ve las colegiaturas de las escuelas más bonitas para animación, sobre todo, te vas para atrás. Siempre, personalmente, sé que siempre obtuve aprobación de mis papás y como el apoyo necesario para decir, ¿quieres irte? Vete. Sin embargo, y algo que creo que es muy real, es que para la mayoría de los mexicanos, y me imagino que en Latinoamérica, estudiar en el extranjero representa un costo súper importante. No es solo el gasto de que te vayas a estudiar, es que si tú te vas a estudiar, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué cambios van a tener? Es un cambio súper importante y es muy real que para la mayoría de los aspirantes a estudiar en el extranjero es difícil. Por azares del destino, no me fui y soy parte del grupo de los que nos tuvimos que quedar a estudiar en México. Esto es un problema porque siendo estudiante de preparatoria, aspirante a estudiar animación, me topé con la problemática de que no hay escuelas de animación en México. Cuando yo empecé a estudiar, bueno, cuando estaba visualizando qué iba a estudiar, me metí a investigar, además, no hay escuelas de animación. Entonces dije, ok, bueno, no es universidad en el extranjero, no pasa nada, estudio en el país y después me voy a una maestría donde por fin aprenderé a ser una animadora. Eso todavía no ha sucedido y en este punto de la vida me lo estoy cuestionando muchísimo. ¿Qué es lo que pasa cuando eres un estudiante, aspirante a animación? Y te das cuenta que estás atrapado en México, lo cual no es algo malo, simplemente es tu situación. Y algo que voy a repetir mucho en esta plática es que hay que estar conscientes como de tu contexto y convivir con que todos tenemos un camino diferente y siempre y cuando tú tengas como la inercia de seguir trabajando, investigando y como ir construyendo poco a poquito, en realidad no importa los recursos que tengas, todo va a estar como en lo que tú hagas. Bueno, Universidad de Animación en México. ¿Qué encontramos en México? Encontramos artes plásticas, diseño gráfico, diseño multimedia. Me acuerdo que por ahí vi una ingeniería en animación. No tengo idea de qué es ingeniería en animación. ¿Por qué tendría que ser una ingeniería? Lo cual no está mal, pero bueno, quizá como muy dentro del cliché, me imagino una ingeniería donde estamos viendo un montón de planos y matemáticas, no lo sé, cuando en realidad a mí me gustaría estar, no sé, dibujando, aprendiendo animación, tomando foto, haciendo algo un poco más gráfico. Y nos encontramos también con medios digitales, que al final fue la opción que yo elegí, y no pasa nada. Creo que algo importante es, si eres alguien que está en esta situación de decir, ok, me encantaría ser animador, pero estoy estudiando, no sé, diseño gráfico, no pasa nada. El truco es como ir orientándote y como ir conectando puntos y eventualmente llegaremos a eso. Bueno, un pequeño dato curioso es que al preparar esta plática me reencontré con viejos cómics que hacía en la universidad. Los rehice, este es uno de ellos. El otro ni se los enseño porque en ese momento todavía no nacían las cabras, pero bueno, ahora es versión cabra. Por ahí de la mitad de la carrera más o menos me di cuenta de que la elección que había hecho no me hacía feliz. Me di cuenta de que estaba aprendiendo un montón de otras cosas que yo sentía que no me hacían crecer en lo que aspiraba. Sin embargo, también agradezco mucho como todas esas otras opciones, todas esas herramientas que
que adquirí en una carrera de diseño en medios digitales. Siempre cuento esta historia y no sé si mi mamá está ahí, pero ella puede confirmar. Durante la carrera yo aprendí un montón de cosas de circuitos y al menos eso me ayudó un día a ayudarle a reparar su licuadora. Bueno, entonces siempre como ser agradecidos con todo lo que aprendamos y hay que ser inteligentes para meter lo que nos gusta dentro de lo que no tiene nada que ver. En algún punto de la carrera me di cuenta de que mi vida era así. Tenía esta expectativa de ser una estudiante en una carrera de puramente animación en la que estuviera dibujando todo el día y tuviera mi caja de luz y como mi escritorio en el que solo estuviera dibujando y todo el día, todos los días hubiera, no sé, dibujo con modelo, que viéramos caricaturas, películas y demás. Y la triste, no triste, pero bueno, mi realidad era que pasaba horas intentando conectar un circuito que siempre se me quemaba, nunca lo podía programar, nunca se me ocurría qué hacer de proyecto y bueno, ahora recuerdo esas historias con mucha comedia. Pero bueno, cuando llegué a ese punto, la verdad es que, o sea, me puse a pensar como, ¿qué hago? O sea, esto no está funcionando y voy a seguir aquí y esto va a seguir igual. O sea, el próximo semestre voy a construir un robot en vez de estar animando, no sé, lip sync, lo que sea. Entonces tuve como que sopesar, poner como, y pensar en mis prioridades y fue un momento bastante rudo. Lo recuerdo como un periodo bastante complicado, complejo en mi vida de joven estudiante, pero es algo que es un dilema del que no me arrepiento de haber tenido. Sin embargo, en ese momento sí, parecía que todo estaba perdido y todo era caos y era muy, muy triste. Hoy traje a otra asistente y básicamente, o sea, la vida se sentía así. Yo quería hacer caricaturas y estaba atrapada en una escuela de diseño y no. Bueno, ya llegamos como un poco al core de lo que les quiero contar. Estoy 100% segura de que los logros y el avance y el progreso que he tenido hasta ahora no los hubiera logrado sin una lista muy, muy clara de personas que de alguna forma me ayudaron como a encaminarme o sí, como a llevarme al punto correcto en el que yo debería de estar. Y voy a tomar agua, no olviden hidratarse. Gracias. Bueno, en realidad, como el core de lo que quiero compartir hoy es lo que esas personas me enseñaron y cómo eso me ha llevado a introducirme más en el mundo de la animación. Entonces, no todo está perdido cuando tienes gente bonita que te rodea y te ayuda a crecer. Número 1, de aprendizaje. Hay un mundo ahí afuera. Sí es muy cierto que muchos nos quedamos a estudiar en México. Sí es muy cierto que muchas veces la educación en este país tendría como mucho lugar, mucho espacio para mejorar. Sin embargo, creo que muchas veces nos quedamos en una actitud un poco conformista, un poco como de queja, de decir, ¿por qué no las escuelas me están dando lo que yo pido? La escuela es solo una herramienta y creo que tienes que ver mucho más allá de lo que tu programa te da. De 7 de la mañana a 10 de la noche no puedes estar completamente clavado en lo que aprendes dentro del salón de clase. Eso era algo que me sucedía muchísimo hasta que me topé con alguien que ni siquiera es alguien que se dedica al mundo de la animación. De hecho, él trabaja en la NASA. Y platicábamos y como de mi frustración de la educación en México. Y él me preguntó, a ver, ok, sí, muy bien tu rant de la escuela. ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es tu escuela de ensueño? ¿Dónde te gustaría estudiar? Y ya le dije tal y tal. 2 minutos después me pasó 2 links. Me dijo, bienvenida a la educación online.
en aquellos tiempos donde no todo era online. La verdad para mí sí fue como súper, no sé, o sea, sí me abrió los ojos saber que esa escuela que tal vez costaba literal millones de pesos, ofreciera un curso que sí podía pagar y que no iba a afectar nada, como a la economía en general familiar, no implicaba como un costo muy grande y me acercaba un poquito más como al campo en el que yo quería estar. Así fue como tomé mi primer curso realmente orientado a animación. Yo considero como el primer paso que tuve a todo este camino de caricaturas, en una vida de animación. Es algo que agradezco muchísimo y bueno, entonces si eres alguien que está atrapado, y digo entre comillas porque no es estar atrapado, si eres alguien que no tiene la posibilidad de ir a estudiar 100% al extranjero, eso, pregúntate, ¿dónde te gustaría estar? Y estoy 100% segura que va a haber una opción que uno va a ser mucho más accesible. Dos, a mí lo que me pasó es que me dio un shock cultural gigante como de la calidad y como del contenido de animación que recibía en ese curso al que recibía en la escuela. Es impresionante el shock cultural que me dio a mí y bueno, la verdad es que ese curso a mí me dejó con ganas de aprender más y de buscar más. Número 2, elige a tu pandilla. Muy bien. Bueno, regresando un poco a esta pregunta y como a esta idea de que tomar ese primer curso me llevó a querer aprender más y como, pues sí, ver más allá de mi horizonte, tuve la oportunidad de ir a un curso de 2 semanas en París. Y de nuevo, sí representa un costo grande, pero yo creo que eso ha sido, de toda mi vida escolar, esas 2 semanas han sido como el momento en el que más he aprendido y como he recibido como la educación de más calidad en toda mi vida. Es impactante como estando en un país donde apenas vamos como creciendo, puedes llegar a toparte como con esta diferencia de contextos y de contenido y de educación. Pero creo que mucho va como de responsabilidad de los que podemos salir o toda la carrera o un poquito afuera de venir y regresar y compartir con los demás. Sí, esas 2 semanas fueron las que yo aprendí más animación que nunca he aprendido en mi vida. Todavía recuerdo y siempre recordaré ese verano como una de las experiencias más bonitas de mi vida. Gracias, papás. Pero creo que lo que más me llevo de ahí, lo que más me llevé de ahí, es conocer a personas tan bonitas como las que conocí. Bueno, estas personas las dibujé. Una de ellas bueno, estas personas son ahora mis mejores amigos en realidad. Una de ellas es Aurelie, después puedo compartir sus redes si quieren. Ella es una estudiante de animación en Bélgica, bueno, ya no es estudiante de animación en Bélgica, y sí voy a contar esta historia. La primera conversación que yo tuve con Aurelie fue una pelea, porque en ese entonces acababan de sacar las pruebas de animación de Klaus. No sé si alguien ya vio Klaus, véanla. Nos peleábamos porque no sabíamos si era 2D o si era 3D. Ella decía es 2D y yo decía no, eso es 3D. En fin, estábamos como obsesionadas con descifrar cómo habían hecho esa animación increíble. Y bueno, en ese entonces Klaus solo eran pruebas, tests. Netflix no la había comprado. No estoy segura de que Netflix haya existido en ese entonces, pero eso no importa en este momento. Y nada, o sea, yo conocí a Aurelie en ese contexto de estudiante. Eventualmente ella pues dejó de ser estudiante, empezó a trabajar y me gusta mucho esta historia porque es un círculo perfecto en el que ella terminó trabajando en esa película.
me emociona como compartir siempre esta historia porque es alguien que aprecio muchísimo y es alguien que me ha apoyado siempre, siempre en toda mi carrera. Algo que me di cuenta como en ese verano es justo lo del contexto. Es realmente interesante ver como las posibilidades y las herramientas que cada país le ofrecen pues sí, a los estudiantes, a las personas. Entonces yo, o sea, en ese verano particularmente pude tener como una visión global de, ok, en este país los estudiantes, pues no sé, o sea, les dicen que todo el tiempo estén dibujando mientras toman café. O en esta, no sé, en esta otra escuela tienen un ejercicio de dibujar sin despegar el lápiz del papel. Eh, no sé, creo que es como muy, muy interesante siempre rodearte de gente que esté orientada o que simplemente le guste mucho lo que tú quieres hacer. Si te gusta la animación, júntate con alguien que le guste ver caricaturas y eso va a aportar muchísimo a tu carrera. Un poco volviendo a todo esto, sí creo que es muy, muy importante rodearte de gente que esté en tu medio, pero tienes que ser muy cuidadoso de que sea gente que te haga crecer. Número 2, no tengas miedo de preguntar. Sobre todo como en ese verano, como al ver la diferencia de calidad del trabajo de todos. Ni siquiera estoy comparando como México con todos los demás, sino todo como el espectro era tan, tan grande que a veces podías sentirte intimidado. Creo que eso es algo que si tú lo tienes, no lo tengas, tíralo a la basura porque no te va a llevar nada lejos. No tengas miedo a preguntar, sobre todo si es alguien que está dentro del medio. Créeme que todos queremos hacer crecer la industria y si preguntas, siempre, al menos yo, siempre voy a contestar. Es algo que me enseñaron mis amigos, que aprendí ahí y es una de las razones por las que yo logré crecer durante ese par de años después de ese curso. En ese momento de la vida, sí, los amigos que hice en ese verano fueron muchas veces los que me orientaron, los que me enseñaron. Ellos fueron los que me dijeron, ok, ¿te interesa animación? Estos son los libros que tienes que leer. Ah, ok, muchas gracias. Esto no me lo están enseñando en mi escuela, en mi país, pero por algo se empieza, ¿saben? Entonces, elijan a sus amigos, elijan a su pandilla y sobre todo, quiéranlos mucho y eventualmente todos nos ayudamos a crecer. Eh, regresando de aquel curso, me di a la tarea de escribir un corto. Tenía como todo este bagaje que había aprendido en ese par de semanas. Y, o sea, sí, en realidad fue como mi primera inmersión, donde llegué y me senté 2 semanas y aprendí todo lo que tenía que aprender. Ni siquiera es como que hubiera aprendido a animar. Fue como ir y saber como, ok, esto es lo que tengo que estudiar, esto es lo que tengo que manejar, esto es por donde tengo que empezar. Entonces, regresando, dije, ok, es hora de escribir un corto, vamos a hacer un corto. Y recuerdo, toda esta plática son historias que recuerdo con mucho cariño y que quiero compartir con ustedes. Espero en verdad que les ayuden. Pero bueno, historia número 3. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir este corto, tenía mucho el mindset y algo que nos decía un maestro allá era que él tenía una gorra que se ponía para trabajar cuando estuviera como súper, súper concentrado y como en modo de estudiar y como de hacer animación. Si él se ponía la gorra, su esposa ya sabía que no le podía hablar porque estaba súper, súper concentrado. Entonces, como que tomé mucho esa energía y yo tenía mi gorra de Monster Inc. que todavía tengo y debía haber traído el día de hoy. Y me sentaba en mi escritorio en casa de mi mamá y todos los días decía, ok, vamos a jugar el estudio de animación porque quiero y porque puedo y porque esto es lo que me apasiona. Entonces, no sé, el lunes yo era el departamento de guión, el martes yo era el departamento de arte, el miércoles era el día de levantarse y ser el departamento de animación. Me gusta mucho y de nuevo volviendo como a la historia de la vida o del mundo al revés, me gusta ver cómo empecé trabajando como individual, como súper, súper independiente y después todo explotó y fue completamente diferente.
Bueno, el caso es que seguí trabajando como esta idea y todavía no ven el slide que viene, pero después se los voy a mostrar. La verdad, sí fue casualidad. Me topé con una convocatoria del Instituto Cinematográfico Mexicano de Cinematografía, IMCINE, donde vi que apoyaban producción de cortometrajes de animación. Y dije, ok, me interesa. Entré, leí la convocatoria y ¿qué pedían? Pedían lo que hizo el departamento de guión, lo que ya había hecho el departamento de arte, lo que ya había hecho el departamento de animación. Ya tenía todo, lo único que me faltaba era el departamento de contaduría y de hacienda, que no existía y me daba terror y pavor darme de alta con hacienda. Entonces, otra persona que por ahí me echó la mano, y buen amigo Toño, me dijo, vamos a darte de alta y vas a aplicar a eso. Y si no funciona, te damos de baja. Entonces, sí, la verdad me daba pavor, me dan pavor los impuestos todavía como buena persona que solo disfruta de dibujar. Pero bueno, la verdad es que tenía todo ese trabajo que había realizado durante meses anteriores y lo mandé. Y un día me habló el IMCINE y me dijo, toma el presupuesto que necesitas para hacer tu proyecto. Y fue un shock muy grande. ¿Por qué? Porque si recuerdan por mi historia, yo era todos los departamentos del corto y acababa casi de egresar de la universidad. De una carrera donde yo era la única que le gustaba dibujar. Tenía mis otros compañeros, la mayoría eran programadores. A nadie le gustaba dibujar. Yo estaba completamente sola en mi burbuja de animación en México. Y me dieron el apoyo. Interesante. Sucesión, no se dice sucesión. Orden de eventos. El número 4, networking, todos somos un equipo. ¿Qué es lo que sucede? A mí me dan este apoyo y de nuevo me doy cuenta que pues yo lo voy a hacer todo, como siempre he trabajado sola, yo voy a hacer este corto sola y pues otra vez, el lunes yo soy el departamento de arte, el martes yo hago guión, el miércoles hacemos storyboard y el jueves. El jueves hacemos animación y el viernes pues coloreamos, no sé. Y la primera inquietud con la que me topé era que necesitaba un productor. Y dije, ¿pero por qué necesito un productor si yo voy a hacer todo? Yo soy la productora también, el equipo de producción. Y pues no, la realidad es que otro aprendizaje que me cayó muy de golpe es que la animación es de equipo, sí o sí. Sí es muy cierto que podemos hacer animación solos, sí es como todo un arte quien se dedica a hacer como una pieza animada por su cuenta, respetos a eso. Pero algo que he aprendido y si tú quieres estudiar animación, de una vez ve visualizando que siempre vas a estar rodeado de mucha gente y es lindo. Al final, las personas que conforman o que se juntan para hacer un proyecto animado se vuelven como la familia de ese equipo y está bien. Este arte, este tipo de... Pues la animación es un equipo, todos vamos en un barco y entre más seamos, entre más nos conozcamos, todo va a salir mejor. Bueno, consejo número 4, networking. Aunque seas estudiante o incluso si no eres estudiante, aconsejo mucho rodearte y asistir a eventos que quizá no son como lo más específico de lo que tú a lo que tú te dedicas a hacer, pero tal vez están como en el área. Personalmente, en Ciudad de México, un evento que me ayudó a conectar con otra de mis personas clave en la historia fue el Drink and Draw. Ahí conocí a un animador que me gusta mucho su trabajo y también siempre le echamos flores al buen Diomedes Eras. Cuando yo obtuve la beca del IMCINE, le escribí y le dije, oye, Diom, necesito un productor de animación. Sí, te presento a Isabel.
Entonces me presentó a Isabel, que es la productora de Booklet, y bueno, mi primera inmersión como al networking del mundo de la animación en México, la verdad es que fue Isabel. ¿Por qué? Porque ella ya había hecho su tarea, bueno, ella estaba chambeando, entonces ella ya conocía a muchas personas, y la verdad es que ella fue la que empezó a traer a gente al equipo, como en primera instancia. Y bueno, después vino la montaña rusa de la dirección. Algo que me prometí desde que inicié como con el apoyo del IMCINE es que, pues sí, o sea, al final de todo lo había iniciado como con una mentalidad de sí, vamos a jugar al estudio de la animación, pero ya era el estudio de animación. Y es algo que es una mentalidad que me ayudó a disfrutar mucho más el proyecto y es algo que también quiero compartir con la clase. Sí, o sea, en realidad jugando se va haciendo todo. O sea, mientras más como le vayas invirtiendo y más disfrutes lo que estás haciendo, eventualmente te va a dar mucho más de regreso. He aprendido un par de cosas dirigiendo este proyecto y pues ahora sí saquen su, saquen su papel y su lápiz porque esto es muy importante. Dirección 101. Chicos, tenemos que aprender a compartir. Es muy raro cuando tienes un proyecto tuyo y empieza a entrar gente. Entonces hay que quitarnos como de todas esas como ideas de que la otra persona no le voy a decir negativo. Todas las personas que entran a un equipo idealmente deben de aportar buenas cosas al proyecto. Entonces está muy padre compartir y tener compañeros del mismo proyecto, como del mismo bebé que todos están alimentando. No me gusta esa analogía, pero al final de todo, sí, es como una planta que todos estamos ayudando a que crezca y que le salga una bonita flor en forma de cabra. Hay que aprender a compartir. Esto es una chamba colaborativa. Consejo número 2, conocer muy bien a tu equipo. Y no me refiero a que lo conozcas, de que sea tu amigo del alma. Todos tenemos como un talento más especial. Hay a quien le sale mejor una escena que tenga mucho acting, hay quien sabe más de efectos, hay quien le gusta más, no sé, animar objetos. Entonces, sí es una parte como de responsabilidad para el proyecto como director y como productor, sentarte y decir, ok, a esta persona le vamos a asignar esto. ¿Por qué? Porque sabemos que uno no se va a partir la cabeza como intentando descifrar cómo hacer esto. Dos, lo va a disfrutar. Tres, lo va a hacer bien. Creo que saber como los assets y como las... sí, como las ventajas no es la palabra. Bueno, como los assets de cada quien te pueden llevar a tener un proyecto mucho más fluido y como exitoso. Número 3, hay que hacer pruebas, muchas. Con esto me refiero a que, ok, ya tienes un guión, dáselo a leer a alguien que no sepa nada del proyecto y pregúntale, no le preguntes, ¿le entendiste? Tienes que preguntarles cuál es la historia, qué es lo que entendió. Es impactante cómo a veces creemos que estamos comunicando y en realidad no estamos comunicando lo que queremos. Súper sano hacer estas pruebas, súper útil. Es algo que se hace como en producción de películas en general. Este es otro break de agua. Gracias. Hacer pruebas, ¿por qué? Porque al final de todo la animación es un medio con el que queremos contar historias. Y si nos encerramos en que solo lo ve el equipo, quien ya conoce el guión, quien ya sabe los chistes, quien ya conoce los personajes, quien ya tiene como todo el trasfondo de la historia, no es lo mismo que se lo muestres al equipo a que se lo enseñes a alguien más. También hay que ser muy inteligente con a quién se lo mostramos, porque sí, hay personas que nos quieren demasiado y siempre nos van a decir que está padrísimo tu proyecto, nunca te va a decir como los detalles que tienes como que arreglar por ahí. Número 4. Decidir con base en el proyecto. Tu proyecto ya nació, ya existe, ya no es tuyo.
Todo lo que hagas tiene que ser con base en el proyecto para hacerlo crecer, para que puedas comunicar, para que puedas transmitir una idea, una historia, lo que sea. Con esto voy a que, ok, no, es que en mi corto quiero que, es que quiero que todo sea amarillo. ¿Pero por qué quieres que sea amarillo? Pues la historia es de vampiros, ¿por qué no lo haces como morado y negro? ¿Y por qué no? No, es que a mí me gusta el amarillo y como soy dirección, el proyecto va a ser amarillo. Eso no funciona. Una vez que existe tu proyecto, tienes que ser lo suficientemente, tienes que dejarlo ir, dejarlo crecer, alimentarlo, echarle agua a tu planta de proyecto y eso va a hacer que tu proyecto prospere. Número 5, ser rápido y eficiente, porque lo que pasa es que cuando tienes toda esta inercia y esta energía de seguir mejorando y seguir, pues sí, mejorando tu arte, tu técnica, tu todo de animación, de dibujo, va a llegar un día en el que vas a abrir el proyecto y te vas a dar cuenta que le puedes arreglar un montón de cosas. Y entonces se puede volver el cuento de nunca acabar. Entonces siempre hay que ser lo más rápido y eficiente. Ya no sé qué número es. Número 6. Usa software accesible. Esta sí es una historia que me comprometo a compartir con el mundo de ahora en adelante. Yo me casé mucho con utilizar un programa de animación que se llama TV Paint, que es una belleza si quieres hacer animación tradicional, como bueno, la interfaz es como súper similar a una caja de luz tradicional, como de Walt Disney de los 20s. Pero bueno, la realidad es que ese software cuesta bastantito y es difícil conseguir una licencia. Entonces, si estás haciendo un proyecto donde hay mucha gente, no te metas el pie y usa Toon Boom. Hay gente que debe estar grabando esto del Toon Boom. Porque siempre apoyo a TV Paint. Pero no, en realidad, de nuevo, como siempre hay que decidir con base en el proyecto, incluso como en temas de software. ¿Qué va a ser lo que más te va a facilitar? ¿Cuál es el programa que más puedes compartir con tu equipo? Usa ese, sé inteligente y eso puede hacer que salgan más rápido las cosas. Algo que, y es un poco con el consejo que me gustaría cerrar esta parte, es que sobre todo hay que plantearnos proyectos viables. Hay que ser súper honestos con saber, ok, este es mi presupuesto, este es mi equipo, estas son mis capacidades, este es el proyecto que puedo hacer. Y de nuevo, la historia es reina, siempre decimos todos en este medio y en cine también, me imagino, y en literatura. La historia es la reina y si eso está bien, todo lo demás va a funcionar, aunque tenga sus pequeñas fallas o como decías, el estilo que decidas aplicar, la historia siempre va a ganar. Entonces, si tienes una buena historia y sabes como tus capacidades, tus limitaciones, como tu equipo, tus recursos, todo debería salir bien. Y es algo que comparto en general porque cuando pude platicar con el jurado de INCINE, que juzgó a mi generación, me dijeron que el recurso, no, el punto como más importante que estaban visualizando en todos los proyectos para darles el apoyo es que fueran viables. Creo que esto es algo que a lo mejor a veces se pierde de vista en las convocatorias de, pues no sé, de apoyos de concursos, de animación, de producción y demás. Muchas veces nos planteamos una película de Disney en la que vamos a introducir muchas personas y vamos a necesitar un crew de 30 animadores. No, en realidad no lo necesitamos, solo hay que plantearnos proyectos que podamos hacer y eso es mucho más probable que te ayude a obtener un apoyo, una beca, un patrocinio, que plantearte, no sé, la nueva película en realidad virtual para la cual necesitas millones de pesos. No. Último consejo es el número 8. Es que lo disfrutes. Al final, creo que ser parte de un proyecto del que sea te lleva a aprender muchas cosas y la verdad es que quien está en animación sabemos que a todos nos gustan las caricaturas, nos gustan los dibujos,
somos divertidos, somos compartidos y en realidad sí es muy cierto que hay momentos en animación en el que no podemos pasar de una escena y sí existe el sufrimiento del animador, pero en realidad es un medio muy bonito, es una vida que estoy disfrutando muchísimo y pues a quien le quiera entrar, sepa que se va a divertir muchísimo. Número 6 en general. Cómo pasar del diseño a las caricaturas. Yo puedo entender de nuevo como la frustración de ser un estudiante de diseño que quiere entrar al mundo de la animación. No está solo. Si alguien quiere platicar conmigo después de esta sesión, podemos hacerlo. Yo creo que lo que recuerdo como de mi etapa de estar en una escuela de diseño queriendo hacer caricaturas es como este sentimiento de frustración que en realidad no debería existir. Creo que si alguien me hubiera contado todo lo que les acabo de platicar en su momento, las cosas hubieran sido diferentes y hubiera como tal vez logrado disfrutar muchas otras cosas, pero todo bien. Consejo número 1 para pasar o para ir transicionando, mezclando el diseño y las caricaturas. Dibuja bastante, todo el tiempo, de nuevo, como en la primaria, no le pongas atención a tu maestro, sí, ponle atención, pero dibuja mientras le pones atención. Consume animación en todas partes. Puedes ver Netflix, puedes ver caricaturas en clase, maybe, tal vez. A lo que voy con animación en todas partes, sí, es consumir lo más que puedas de animación. Animación hay, no solo en las caricaturas, hay en los videojuegos, hay en los comerciales. Algo muy importante que olvidé decir es que si eres un estudiante de diseño, toma muy en cuenta que, al menos yo creo que hay como 2 ramas principales como de animación. Están los que hacen motion graphics y los que hacen como animación un poco más narrativa, como de películas y caricaturas y demás. Eso, o sea, también empieza como a visualizar y a ver con qué conectas más, qué es lo que más te gustaría hacer. ¿Te gustaría hacer comerciales? ¿Te gustaría hacer caricaturas? Y de lo que te guste más, empieza a consumirlo mucho más. Y no solo lo consumas, si estás en una carrera de diseño, de lo que sea, de ingeniería, y quieres hacer animación, mételo hasta en todas las clases que puedas. No sé, siempre hay una forma como de ligar, no sé, tu clase de programación web a animación. Todo se puede y todo es como un buen pretexto para realizar un proyecto animado. Número 3, siento que he dicho muchos números del día de hoy. El número 3 de esta lámina es: sale al mundo, no importa si eres estudiante, nunca hay como una edad o un punto en específico para empezar a salir y a conocer gente que hace animación, en este caso, o a lo que te interese dedicarte. Empieza tu networking lo más pronto que puedas. Y bueno, la última viñeta de esta lámina es que un consejo que yo me habría dado en su momento es entrar a trabajar, en su caso a un estudio, o enfrentarte al mundo profesional lo más pronto posible te va a ayudar y te va a hacer enfrentarte a muchas problemáticas que no vas a obtener en la escuela. Creo que algo que sí me gusta bastante como de la educación, por ejemplo, de Estados Unidos, es que se les inculca mucho que hagan un internship. Cada verano que vayan a una empresa, que ayuden, que pagan talacha, porque muchas veces talacha, muchas veces no. Creo que esa es una cultura que hace falta en México, de que en los veranos entremos a trabajar en el medio que nos interesa. Eso es algo que no solo nos va a ayudar a relacionarnos socialmente y como a sumergirnos en el mundo de la animación, sino también nos va a ayudar como a tener un upgrade en nuestros skills mucho antes de lo que esperábamos. Y por último, el futuro de la animación en México y Latinoamérica. Sí, es prometedor, es interesante. La verdad es que yo antes me cuestionaba mucho si aquí había como
justo eso, o sea, yo creía que lo que me iba a llevar a hacer animación era salir de mi país y no lo he hecho, o sea, no para estudiar profesionalmente mucho tiempo, para, no sé, es creo que una lección súper bonita para mí personalmente ver cómo toda esta fórmula que me planteé, toda esta serie de pasos para llegar a hacer animación, no resultó, nada de eso sucedió y hoy puedo decir con todo mi corazón que amo y estoy haciendo animación en México. Particularmente, algo que intento hacer mucho, lo más que puedo, es sí dar clases, siento una forma como de regresarle, no sé, de regresarle, por ejemplo, a mi escuela o a la escuela donde doy clases, darle un poco de lo que yo he aprendido a los alumnos. Y sobre todo viniendo como de estas generaciones que no tuvimos clases propiamente de animación, creo que es lindo retribuirle que si ya fuiste y ya aprendiste algo, hay que regresarlo. Eh, por ejemplo, un proyecto que quiero mucho y que me emociona mucho son los streams de Hugo. Abas, si puedes compartir el link, si podemos como compartir eso. Justo como esta idea de empezar a crear comunidades, ya sea como en Twitch, en online, lo que sea, para poder retribuir y para poder enseñar, solo como esa clase de actos es lo que nos va a ayudar a que la animación en México, en Latinoamérica, en Colombia, en donde sea, crezca y realmente lleguemos como a un punto en donde digan, wow, o sea, la gente quiere venir a hacer animación en México, la gente quiere venir a estudiar animación en México. Ese sería mi sueño más grande, tener una escuela increíble de animación en México. Algún día la tendremos, será la Escuela Cabra, no lo sé. Pero bueno, este es como un momento súper interesante en el que se siente como la inercia de todos los que estamos ya en la industria. Queremos aportar algo y estamos como empezando a construir y esa energía es muy linda y la verdad sí me considero afortunada de ser parte como de estos primeros pasos y como de este movimiento para que quizá alguien en el futuro ya tenga las cosas un poco más fáciles y ayudemos todos un poco a crecer un poco más la comunidad y el mundo de la animación en México. Entonces, sí, si eres estudiante de animación en México, o si eres estudiante de diseño en México, aguanta un poquito, sal, escríbenos y créeme que todos queremos que esto crezca y que esto explote y pronto tengamos más caricaturas en México. Este es un tweet que me encontré esta semana y sí quise meterlo a la plática en general. Es, de hecho, creo que mi último slide. Es de un animador que se llama Andrew Chesworth y él estuvo en el equipo de Klaus también. Él comentaba que él, cuando empezó su carrera, empezó como haciendo animación independiente para poder entrar a proyectos más grandes, a estudios más grandes, llámese Disney, DreamWorks, lo que sea, entrar a los llamados features. Y que ahora él, que está en ese mundo, busca que su sueldo, que lo que aprende en estos proyectos, le ayude a hacer animación independiente. Entonces me parece un poco como, bueno, esta reflexión me parece interesante y la dejo como sobre la mesa, de qué realmente es lo que nos lleva al otro. Si realmente tenemos que hacer animación independiente para entrar a estudios grandes, o si tenemos que estar en un estudio para hacer animación independiente y qué alimenta a qué económicamente, realmente no lo sé. Creo que es un ciclo de nunca acabar. Lo cierto es que, pues sí, en el punto en el que estés, siempre hay espacio para aprender de los demás, de los otros tipos de proyectos. Y mientras más inmerso estés en el mundo de la animación, todo va a salir mejor y te vas a divertir mucho. Muchas gracias. Estoy imaginando sus caras. Sí, no, Fer, de verdad que muchísimas gracias. Qué increíble historia la que nos acabas de contar. Yo personalmente no la conocía y quedé verdaderamente impresionado, no solo de lo que entendí de la industria de la animación, sino en general tu historia. Y
Estoy seguro que muchos se preguntarán también como la gente que es un poco más seguidora de los eventos de DBF saben que este evento es un poco distinto, que nosotros a veces nos enfocamos más en cosas de código y cosas de este estilo, pero ¿por qué lo hacemos? Pues porque la historia de Fer nos parece brillante y nos parece que es una historia que aplica no solamente para la industria de la animación, sino para cualquier otra industria en países como México, Latinoamérica, que pues hay dos formas de verlo, ¿no? Podemos creer que Latinoamérica es un país con muchos problemas, digo, es una región con muchos problemas, o podemos creer que Latinoamérica es una región con muchas oportunidades. Y claramente Fer, como la vio, es como una región con muchas oportunidades y esa perseverancia de quedarse en México pues así como tú, Fer, creemos que nosotros en DBF lo que nos gusta es aportar a estas personas que tienen una historia similar y que están buscando una buena forma de desarrollarse sin tener que salir de la región y encontrar una comunidad. Y me encantó esto que dijiste de la comunidad porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el mayor valor y la razón por la que DBF hasta antes de la pandemia era algo presencial y va a regresar a ser algo presencial, es por construir esta comunidad que estás platicando, que es súper valiosa y que es la forma en la que pues vamos a poder prosperar muchísimo todos con estos proyectos. Entonces, me gustaría dar unos minutos antes de que cerremos para algunas preguntas que estuvo haciendo la audiencia, que está bien por ti, Fer, unos 10, 15 minutitos máximo. Pero de verdad que muchísimas gracias, es increíble tu historia. Y pues puedes ver en el chat, nomás dale así un vistazo rápido y vas a ver cómo no soy el único que cree que la historia es increíble. Ay, no encuentro el chat. No te preocupes. Está en la barra de abajo. Está en la barra de abajo. No tengo barra de abajo. No, es que es porque está como de la pantalla. Ah, ya lo vi. ¿Cómo de que no? Ya. Nada más era porque todos los comentarios dicen genial, qué increíble historia, qué inspirador. Entonces, para que veas como no lo digo por palero, ¿no? Verdaderamente todos sentimos eso que estamos en esta plática. Gracias. Pero bueno, hay aquí dudas desde dónde podemos ver tu corto, hasta dudas más específicas como la duda de Abel, de qué opinas de herramientas como Pixton. Okay. Entonces, hay por acá, pues si quieres vamos empezando con esta pregunta de dónde podemos ver tu corto y esta es la herramienta de Pixton y yo me voy yendo más para arriba para ver las preguntas que fueron llegando en lo que hablabas. Si alguien que anda por aquí quiere preguntar algo, por favor escríbalo ahorita en el chat. Pregúntenme. ¿Cuándo podemos ver mi corto? El próximo año, yo creo que estrenamos en Guadalajara o en Morelia. Y ojalá ya exista el cine el próximo año porque sueño mucho con ver ese corto en pantalla grande. Digo, podremos hacerlo con, no sé, cubrebocas, pero Morelia, Guadalajara, forma parte del Tour de Cine Francés del próximo año. Y de ahí en los festivales que vayan saliendo, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, aún no sabemos como fechas exactas cuando sea el festival. Y pues conforme vayan habiendo proyecciones, se los haré saber. Buenísimo. ¿Y esta otra duda de Pixton? La verdad, nunca había escuchado Pixton. Ok. Entonces, realmente no puedo dar una opinión de Pixton. Sí, no. Perfecto. Déjame, estoy viendo por acá en el chat. No sé qué es Pixton. Prometo si investigar. ¿Alguna otra duda? Aquí hay otra duda, igual de Abel, que pregunta, ¿alguna herramienta para dibujar y animar en computadora y que no sea muy cara o que sea open source? ¿Open source? La verdad, yo no he usado software open source. Sé que el programa de estudio Ghibli lo liberaron hace un par de años. La interfaz es muy rara, pero debe estar gratis en internet. Solo es como el asunto de darte a la tarea de investigar cómo usarlo. Te digo, yo lo abrí y me asusté y lo cerré. Si no, sí, honestamente sí, recomiendo que se compren el Toon Boom. No es nada cara la licencia mensual. Y es un gran programa. Perfecto, gracias. Y Ismael nos pregunta si conoces algún estudio o lugar donde se pueda hacer
de becario o algo para poder entrar al mercado laboral? Pues becarios, en Anima hay opción a becarios y me imagino que si contactas con Sparkles también, ambos son grandes lugares. La he pasado bien en los dos. ¿Y algún recurso, Fer, que nos recomiendes de libros o cursos en línea o videos en YouTube que te hayan sido útiles? Pues que me hayan sido útiles. Tengo una gran lista de PDF. Si alguien la quiere, se lo puedo compartir. Recursos en YouTube. Está el canal de Hugo, de Sloppy Pencil, que también enseña diario cositas de animación e ilustración. ¿Y qué más? Bueno, también depende como de software y demás. La documentación de Harmony es muy buena, pero está solo en inglés. Y de TV Paint también hay documentación, pero también solo está en inglés. Entonces hay que empezarle y darle duro a los tutoriales. Oye, Fer, y una duda que creo que muchos nos preguntamos, ¿por qué las cabras? Lalo, la cabra es una filosofía de vida. Perfecto. No, bueno, eventualmente la verdad sí se volvió una filosofía de vida para mí, de como este asunto de las cabras que escalan montañas gigantes para poder lamer su sal, pero como historias mucho más específicas, mi primera animación fue de una cabra brincando, la hice a papel, la escaneé en Lumen, la recuerdo con mucho amor y de ahí me clavé mucho dibujando cabras hasta que desarrollé este personaje que es mi alter ego. Perfecto. Pues bueno, me encantaría poder responder todas las dudas. Se quedaron algunas por responder, pero pues bueno, no sé si quieras dejar algún contacto, Fer, algún correo, algo así, a donde te puedan hacer llegar Sí, algunas últimas dudas, porque pues también por el respeto de todos los que andan por acá, creo que ya tenemos que terminar la sesión. pues no sé si puedan ver mi pantalla en este momento, pero O si quieres, está... me lo puedes decir y lo escribo en el chat. Ok, bueno, en Instagram estoy como Fer Lozada M. M, M, ajá, de... ok. no sé, de molletes. Mi página es ferlosada.com y mi correo es m de molletes, f de Fernanda, lozada, m de molletes, otra vez, @gmail.com. Ok, es M, Fer Rosada Ajá. y M. Ah, no, mi correo es Sí, mf lozada m. ok, perfecto. Perfecto. Entonces, pues aquí ya tienen en el chat los datos de contacto de Fer. Y otra vez, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo y por ayudarnos a seguir construyendo esta comunidad y darnos estos tips. Espero que podamos hacer algún otro evento en persona en algún Sí. momento cuando que ahí nos compartas un screening del corto o algo así cuando Claro ya que sí. podamos. Pero bueno, por ahora nos quedamos con esto. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que la semana de aniversario de DBF sigue, termina este domingo en la noche. Y los esperamos a todos y todas en las noches gamer y en el resto de nuestros eventos también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Bye. Como pintor, ni ha pintado la semana de